Hoy vamos a estar hablando sobre un tema, enseñando sobre un pasaje muy conocido en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? La violencia familiar es un problema mundial. La violencia familiar se puede manifestar en violencia física, violencia emocional o psicológica. El primer dato histórico de violencia familiar lo acabamos de leer. Lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis, donde se narra esta historia que acabo de mencionar. Antes de que ocurriera el asesinato, el Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. La arrogancia, la ira, la inconformidad de Caín hicieron que éste matara a su hermano gemelo. Caín tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y no dejar que la ira gobernara su corazón. Pero Caín, como muchos, eligió la violencia como el fin de demostrar quién es el más fuerte. Y esto usted y yo lo vemos a menudo. Bueno, tanto es así que usted puede estar manejando en su carro y usted se da cuenta cómo la persona o cómo las personas se están manejando en el diario. Usted se da cuenta cómo hay hasta violencia en este tipo de situaciones. Es decir, la violencia la podemos ver en todos los niveles, por supuesto, comenzando desde el hogar. La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, discapacidad e incluso muerte. Los que la sufren se ven afectados en su autoestima. Pueden mostrar signos de depresión, aislamiento, bajo rendimiento escolar, incluso ideas suicidas. Quiero compartir con ustedes unos datos muy interesantes que acabo de leer, que acabo de descubrir acerca de la violencia familiar. 1 de cada 10 mujeres de la Unión Europea afirma haber experimentado ciberacoso desde los 15 años. Esto incluye haber recibido correos electrónicos o mensajes sexualmente explícitos, no deseados, ofensivos o insinuaciones ofensivas e inapropiadas en las redes sociales. Es muy común ver este tipo de situación, como todo este tema de las redes sociales, todo este tema de WhatsApp, todo este tema de que usted puede tener relaciones, conocer personas en esta parte virtual, pues también todo esto ha desencadenado que constantemente las muchachas, por ejemplo, están recibiendo acoso a través de sus propias redes sociales. En Estados Unidos, 2 de cada 10 mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años han experimentado acoso sexual en línea y 1 de cada 2 ha recibido imágenes
explícitas, improcedentes. Es decir, todo esto que puede convertirse o puede ser una bendición, también, por supuesto, se ha convertido en algo donde las mujeres, y sobre todo que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, las mujeres también están sufriendo acoso sexual, están sufriendo porque constantemente están siendo acosadas, están siendo molestadas en su propia red social a nivel virtual. A nivel mundial, 1 de cada 2 niños de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Según una revisión global, se estima que el 58% de las niñas y los niños en América Latina y el 61% en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año. Y es algo que en muchas ocasiones no se habla, no se expresa, pero a nuestro alrededor es posible que hayan muchas personas que están sufriendo abuso sexual, acoso sexual. Aún en la iglesia, usted se puede encontrar hermanos que están luchando con todo este tema, que están luchando con su pasado, que están luchando tal vez con el presente, y que muchos, desgraciadamente, han decidido callar, han decidido no mostrar la verdad, han decidido dejar a un lado todo porque sienten vergüenza, porque se sienten culpables, porque muchas veces la persona que acosa es un miembro de la familia, un conocido de la familia, alguien que está cercano. Entonces, en una situación, por ejemplo, como una niña, un niño, ese niño o esa niña que están siendo violentados sexualmente, abusados sexualmente, ese niño muchas veces carga con una culpa. Muchas veces ese niño es amenazado por su agresor. Entonces estamos viviendo constantemente todo este tipo de violencia familiar cuando los padres no están cerca del niño, cuando los padres no están dando una educación correcta a los niños. Pues los niños, inclusive los ancianos, muchos están sufriendo este tipo de violencia familiar. Incluso estaba leyendo algo tremendo, que es que en la etapa de la vejez, muchas veces los ancianos reciben golpes, maltratos físicos, maltratos verbales, porque simplemente estorban, porque simplemente ya no son del agrado, porque simplemente ya para la familia no son útiles, son aislados. Entonces, cuando vemos todo este tipo de situación, nos acordamos de cómo muchas veces nosotros no estamos contentos con que a otra persona le pueda ir bien o con otra persona pueda estar yéndole de una manera mejor. Vemos la historia de Caín y Abel, cómo Caín se molestó porque la ofrenda que dio a Abel fue de agrado al Señor, la ofrenda que le dio al Señor no fue de agrado al Señor, simplemente porque Abel dijo: yo voy a darle lo mejor al Señor, y Caín tomó de lo que tenía para darle al Señor. Y entonces muchas veces no estamos contentos, nos estamos quejando, no somos agradecidos, y entonces comienza una pugna, comienza un problema en la familia, comienza un problema de envidia, un problema de queja, un problema donde no nos entendemos, y entonces comienza poco a poco a fomentarse la violencia de muchas formas, de muchos tipos, y comenzamos a vivir en la casa un infierno porque no nos llevamos bien, porque no hay paz, porque todo el mundo quiere algo diferente, porque tenemos visiones acerca del presente y del futuro de una manera diferente, porque simplemente lo que antes nos unía ahora no nos une. Entonces, a nivel familiar, en muchas ocasiones, aún en hogares cristianos, es posible que estemos viviendo algún tipo de violencia familiar. Ahora, ante todo esto, ante toda esta realidad que no solamente se vive en el mundo, sino que también vivimos nosotros como cristianos, porque pertenecemos a este mundo, vivimos en este mundo, y aunque muchas veces nuestra mayor intención es querer agradar a Dios, eso no quiere decir que no vamos a estar pasando por situaciones adversas, por aflicciones, por momentos de tentación, por momentos donde la ira me gana y yo ofendo, donde la ira me gana y yo pego, donde la ira me gana y deseo hacer algo que no está bien. Entonces, como el Señor le dijo
a Caín, mira Caín, tú puedes cambiar la historia, tú no puedes, no es necesario que tú mates a tu hermano, es decir, tú puedes cambiar la historia, tú puedes convertir todo esto en algo diferente, tú puedes aprender la lección de que en vez de agredir a tu hermano, en vez de tomarla contra tu hermano, bueno, para la próxima ofrece la mejor ofrenda, ofrécemela a mí y también tendrás mi agrado. No, Caín eligió la ira, eligió la violencia, como muchas veces, desgraciadamente, elegimos nosotros. Bueno, hablando acerca de toda la violencia familiar, los datos sobre el abuso sexual infantil son limitados. Pero los datos de las encuestas de violencia sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes indican que el 16% de las niñas y el 10% de los niños, por ejemplo, en Honduras, el 15% de las niñas y el 8% de los niños en Colombia y el 14% de las niñas y el 3% de los niños de El Salvador experimentaron violencia sexual antes de los 18 años, según lo informado por los jóvenes de 18 a 24 años. Y como decía esta noticia, todo esto es limitado, los datos son limitados, es decir, no podemos calcular todo. Es decir, es casi imposible poder calcular los datos de una manera eficaz, de una manera real, porque simplemente, como decía hace un rato, muchas veces todo esto se calla. Evitar la violencia nos va a ayudar a construir hogares fuertes en el amor y el perdón. Ahora, ¿estoy siendo víctima de violencia doméstica? Deberíamos hacer esta pregunta. Ahora, puede ser que usted esté siendo víctima de violencia doméstica y usted ha decidido callar. Usted ha decidido no decir nada. Usted ha decidido simplemente aguantar, como muchas veces pasa en los hogares donde la mujer constantemente está siendo violentada, donde constantemente está siendo maltratada y decide callar, no decide hablar, no decide defenderse. Y bueno, puede ser que un día cuando se defienda termine haciendo lo peor. Esto es otra cosa. Ahora, es importante que yo pueda decir, que pueda identificar, ¿soy víctima o no soy víctima? Ahora, si tú eres víctima, tú tienes que pedir consejería, debes buscar al pastor, debes buscar a un consejero que te ayude a saber cómo salir de esta situación, porque si tú dejas esto a un lado, si tú vas todos los días pasa algo diferente y tú no tomas precaución, puede ser que el final sea lamentable. Ahora, ¿debo pedirle perdón a Dios o a algún familiar por mi comportamiento agresivo? Estoy en esa situación donde yo estoy agrediendo y tal vez en un momento no me doy cuenta porque la ira me gana, o constantemente estoy agrediendo, o estoy simplemente tengo un comportamiento agresivo, un comportamiento donde yo estoy maltratando a alguien, ya sea física o verbalmente. Bueno, si esto es así, por supuesto, yo tengo que pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a esa persona y tratar de restituir lo que yo he dañado. La palabra de Dios es clara cuando en el Salmo 34, versículo 14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, este texto que quiero mencionar, finalizando, Isaías capítulo 53, versículo 5, dice que el Señor Jesucristo fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. La solución siempre la vamos a encontrar en Jesús. La solución para cualquier problema, ya sea de violencia familiar, violencia física, violencia sexual, cualquier tipo de violencia que usted y yo podamos experimentar, siendo víctimas o siendo agresores, la solución siempre la vamos a encontrar en Jesús, quien es el único camino, la verdad y la vida. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa de Cuba en mis venas. Les recordamos que estamos en Oasis Radio 1210 AM, desde West Palm Beach hasta la mismísima isla de Cuba. Soy el pastor Genoy López y tenemos en los controles a nuestro amigo Lázaro. Llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinadores.